Hola y sean bienvenidos a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión estaremos continuando con la segunda parte de los ejercicios de la sustancia pura. Así que comencemos. El ejercicio nos dice, un cilindro vertical mostrado en la figura contiene 0.080 kilogramos de agua a 40 grados centígrados. El volumen inicial encerrado debajo del pistón es de 0.018 metros cúbicos. El pistón tiene un área de 400 centímetros cuadrados y una masa de 58 kilogramos. Inicialmente, el pistón descansa sobre los topes, tal como se muestra en la figura. La presión atmosférica es de 0.985 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y la aceleración local de la gravedad es de 9.41 metros por segundo al cuadrado. Se transmite calor al vapor hasta vapor saturado seco. Y nos piden calcular la temperatura del agua en el momento en el que el pistón comienza a elevarse. En el apartado B nos piden el trabajo ejecutado por el vapor durante el proceso. Y en la C nos piden mostrar el proceso en diagrama de temperatura versus volumen. Bien, para la solución, primero debemos conocer en qué estado inicialmente nos encontramos, ¿verdad? Para eso vamos a tomar los datos iniciales que nos dan, ¿no? Como la temperatura de 40 grados centígrados, el volumen de 0.018 metros cúbicos, la masa de 0.08 kilogramos, y a partir de estos dos últimos datos podemos calcular el volumen específico, ya que sabemos que este es igual a volumen total entre la masa total. Y eso resulta 0.225 metros cúbicos por kilogramo, que es lo mismo que decir 225 centímetros cúbicos por cada gramo. Una vez teniendo la temperatura y el volumen específico, tendríamos primero, como no sabemos en qué fase se encuentra, ¿no? Porque tendríamos que hacer el análisis, y este análisis lo vamos a hacer a partir del último dato que nos dicen que se va a transmitir calor al vapor hasta vapor saturado seco. Si transmitiendo calor voy a llegar hasta un vapor saturado seco, significa que solo puedo estar en tres fases, ¿no? Líquido comprimido, líquido saturado y una mezcla difásica. Pero como nos dice que se transmite calor al vapor, o sea, implica que hay vapor, y tanto en el líquido comprimido y en el líquido saturado solo hay líquido, entonces se trata de una mezcla difásica. Al tratarse del estado inicial de una mezcla difásica, buscaremos los datos de volúmenes específicos tanto de la parte líquida como de la parte de vapor en la tabla de vapor saturado. Y encontramos lo siguiente. El volumen específico para la parte líquida es de 1.008 centímetros cúbicos por gramo y para la parte de vapor es 19.550. También encontramos el dato de la presión de saturación, ¿no? Que este es 7.375 kilopascales. Como vemos, este V1, que es el volumen específico de esta mezcla, está entre el intervalo de F y V de G, ¿no? Esto corrobora que es una mezcla difásica, ¿no? Ya hemos visto en anteriores videos, ¿no? Cómo a partir de la calidad puedo llegar a esta expresión de esta desigualdad. Entonces, ya no va a ser necesario corroborar con la calidad, ya que también hemos deducido, en primer lugar, que se trata de una mezcla difásica a partir de la última información en el ejercicio, ¿no? Bueno, continuando, teníamos los datos del pistón, tanto el área y la masa, y a partir de la masa podemos calcular el peso del pistón, ya que también nos dan la aceleración local de la gravedad, y esa es la que tenemos que usar para hallar el peso. Y el peso sería simplemente la masa multiplicado por esta aceleración local de la gravedad, y eso resulta 545.78 newtons. Acá el área lo hemos pasado a unidades internacionales, ¿no? A metros cuadrados, y eso resulta 0.04. Bien, teniendo todo esto en unidades internacionales, ahora vamos al primer apartado que nos preguntan cuál va a ser la temperatura del agua en el momento en que el pistón comience a elevarse. Para que el pistón comience a elevarse, se debe saber que el juego de las presiones tanto interna como externa deben cumplir una igualdad, ¿no? Y sabemos que las presiones externas vienen dado tanto por la presión del pistón que está apoyado en estos topes, como la presión del ambiente, ¿no? La presión atmosférica, que también nos dan de dato. Y eso, en el momento en el que el pistón se comienza a elevarse, la suma de estas presiones va a ser igual a la suma de la presión interna que tiene el vapor, o la mezcla difásica. Entonces, como ya tenemos la presión atmosférica, vamos a hallar primero la presión del pistón. La presión del pistón viene a estar dada
por el cociente, ¿no?, del peso del pistón sobre el área del pistón. Y como ya hemos hallado en unidades internacionales, simplemente dividimos y obtenemos una cantidad de 13.644.5 pascales, que es aproximadamente 13,645 kilopascales. Ahora la presión atmosférica nos la dan en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pero a partir de factores de conversión como los que vemos aquí, ¿no?, ya que sabemos que 10 a la cuarta centímetros cuadrados corresponde o es equivalente a un metro cuadrado y un kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Entonces multiplicando nos quedaría newton por metro cuadrado y eso es equivalente a pascales. Y multiplicando los valores numéricos tenemos 96.628.5 pascales y eso es aproximadamente igual a 96.629 kilopascales. Una vez teniendo estas dos presiones, la suma de estas viene a ser igual a la presión del vapor en el momento en que el pistón se va a empezar a elevar. Entonces tenemos una presión de vapor de 110.274 kilopascales. Con esta presión del vapor en ese momento, ¿no?, que vamos a llamar un estado 2, tenemos que hallar la temperatura a la que se encuentra. Así que prosigamos. Bien, teniendo la presión 2 que ya hemos hallado, ¿no?, en este estado, y sabiendo que el volumen no va a cambiar, ya que sabemos que en este estado el pistón está a punto de elevarse, pero aún no se ha elevado, y por ende el volumen se va a mantener constante. Y como sabemos que la masa, por ser un sistema cerrado, no va a cambiar, tenemos el mismo volumen específico que en el anterior estado, ¿no?, de 225 centímetros cúbicos por cada gramo. A partir de estos datos, y sabiendo que es una mezcla difásica aún, ¿no?, porque se tiene que llegar hasta vapor saturado seco, entonces buscamos e interceptamos estos datos de presión y volumen específico en la tabla de vapor saturado, ¿no? Buscando en las tablas con respecto a la temperatura obtenemos los siguientes datos. Hemos usado las tablas con respecto a la temperatura debido a que el intervalo de presiones en el que se encuentra viene a ser más pequeño, ¿no?, y por ende más preciso a la hora de hallar la temperatura. Entonces, a partir de estos datos interpolamos y obtenemos lo siguiente, donde despejando estas tres variables podemos obtener lo que queremos, que es la temperatura en la cual se encuentra este estado, ¿no? Y bueno, despejando tenemos una temperatura de 102.38 grados centígrados, un volumen específico de líquido de 1.0454 y del vapor 1546.72. Y bueno, esto responde a la primera pregunta, ¿no?, al apartado A de la temperatura a la cual el pistón se va a comenzar a elevar. Luego de esto, el vapor se va a seguir expandiendo hasta obtener un vapor saturado seco. Va a llegar a un estado final donde esta expansión es una expansión isobárica debido a que está el pistón ahí con su peso manteniendo la presión constante, y entonces la presión 3 viene a ser igual a la presión 2, que es de 110.274 kilopascales. Tenemos un volumen específico que sería el volumen V de G, ¿no?, ya que es el vapor saturado seco, ¿no?, donde no existe ninguna gota de líquido. Entonces viene a ser el V de G a la misma presión, ¿no?, de las tablas de vapor saturado la recogemos y eso es 1546.72, que en el sistema internacional sería 1.5467 metros cúbicos por kilogramo. Esto lo transformamos ya que en el siguiente apartado, que sería el B, nos piden calcular el trabajo del proceso, y eso generalmente se tiene que entregar en joules o kilojoules. Bueno, continuando, la masa viene a ser la misma, de nuevo repito, porque es un sistema cerrado, y el volumen total final viene a ser el producto del volumen específico multiplicado por la masa, y eso es aproximadamente 0.1237 metros cúbicos. Ahora, el trabajo realizado por el vapor en este proceso viene a estar dado por la suma de trabajos del estado 1 al estado 2 más el trabajo del estado 2 al estado final. Pero sabemos que el trabajo del estado 1 al estado 2 viene a ser 0 debido a que no hay una variación en el volumen. Pero entonces quedaría el trabajo neto igual al trabajo de 2 a 3. Y el trabajo de 2 a 3, al ser un proceso a presión constante, viene a ser la presión multiplicado por la diferencia de volúmenes, ¿no?, la final menos la inicial. Reemplazando los datos obtenemos un trabajo neto de 11.656 kilojoules. Y esto respondería al apartado B.
Luego nos piden en el siguiente apartado el diagrama del proceso en un diagrama de T versus V. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, acá tenemos el diagrama de temperatura versus volumen. Acá tenemos el estado 1, que sabíamos que era una mezcla difásica líquido-vapor y que iba a sufrir un aporte de calor que lo iba a llevar a aumentar su presión y su temperatura a un volumen constante, ¿no? Hasta llegar al estado 2, que sería el estado en el que el pistón está a punto de elevarse, pero todavía no se ha elevado. Por ende, era un proceso isócoro. Luego de este estado 2, iba a sufrir una expansión isobárica, ¿no? A una presión de 110.274 kilopascales, hasta llegar a este estado 3, que viene a ser el vapor saturado seco del que nos estaban hablando. Por eso lo colocamos en la línea de vapor saturado como vemos aquí. Entonces básicamente eso sería lo que te pedían en el apartado C. Y hasta aquí quedaría el video. Si te ha gustado el video, por favor nos ayudarías dejándonos tu like. Y si quieres ver más contenido como este, te recomiendo que te suscribas y que le des a activar a la campanita para que YouTube te avise cada nuevo video que estaremos subiendo. Así que por mi parte esto sería todo. Hasta la próxima.